de los bienes a la final son los partícipes de un contrato de fideicomiso: fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? No, Sí. profe. Perfecto. ¿Cuál es el contenido que podemos decir que tiene que tener aproximado un contrato de fideicomiso? La individualización de los bienes objeto del contrato, la determinación del modo que otros bienes pueden ser incorporados al contrato, el plazo o condición que se sujeta a la propiedad fiduciaria, la identificación del beneficiario, el destino de los bienes a la finalización del contrato de fideicomiso y derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo. Estamos frente a un contrato que tiene las características igual que hablábamos de un contrato cuando decíamos que era un acto jurídico donde dos o más personas prestan su consentimiento para crear, modificar, extinguir situaciones jurídicas patrimoniales o relaciones jurídicas patrimoniales, o cuando dos o más personas de común acuerdo en una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Cuando hablamos de caracteres, volvemos a recordar los caracteres que vimos cuando vimos contratos en general y decimos que es un contrato bilateral porque ambas partes se comprometen en represtaciones recíprocas. Decimos que es onerosos porque las ventajas que me proporcionan no son concedidas y no existe una contraprestación por parte de por la otra parte. Decimos que es consensual porque se perfecciona con el consentimiento. Decimos que es nominado porque está nominado en ley, en el Código Civil, comienza definiendo el contrato de fideicomiso en el artículo 1666. Decimos que es conmutativo porque no depende de un hecho aleatorio para perfeccionarse. Y decimos que es de duración porque no puede durar la propiedad fiduciaria en más de 30 años. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, No, yo tengo profe. una consulta. ¿Puede que en un contrato de fideicomiso uno de los actores cumpla más de un rol? Por ejemplo, que el fiduciario sea también el fideicomisario, ¿o no? No, te dije, te aclaré que el fideicomisario no puede ser el fiduciario, pero Bien, sí el fideicomisario puede ser el fiduciante. Y a su vez perfecto. también, ujú. Hablemos de distintos tipos, vamos a ver, Profe, sí, disculpe, ¿lo podríamos ver con un ejemplo? sí, lo vamos a ver con un ejemplo, exactamente. Ah, bien, perfecto. Justamente lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo inmobiliario, que no es que sea acorde a las ingenierías, para los ingenieros civiles sí. Lo hacemos con un ejemplo inmobiliario simplemente a los fines pedagógicos, que ustedes vean cómo es la operatoria. Es una de las operatorias pedagógicamente más fáciles de interpretarlo. Ustedes tienen que tener en cuenta que fideicomiso, no sé si se han fijado, tienen un artículo publicado por la cátedra de, de o sea, tienen un artículo, o sea, más de las filminas, además del teórico grabado, tienen un artículo, como tienen artículos publicados también de los primeros temas. O sea, fíjense en el LEP que no solamente tienen las filminas de clase, la grabación de clases, sino están los documentos de los cuales ustedes pueden también leer cuando tienen algunas dudas. Y a lo largo de esta semana tienen todas las consultas que se van estudiando para hacernos a nosotros antes de llegar al parcial. Podemos hablar entonces de varios, son un sinnúmero de contratos de fideicomiso. Vamos a hacer hincapié hoy en contratos de garantía, de inversión, de administración, financieros y públicos. Fundamentalmente vamos a hacer hincapié en contratos de fideicomiso financiero, es en donde vamos a desarrollar un ejemplo para que ustedes puedan interpretar contrato de fideicomiso. Cuando hablamos de contrato de fideicomiso de garantía, es con el fin de garantizar una deuda que el fiduciante tiene con el fiduciario. Fiduciante es el deudor, fiduciario puede ser el acreedor o bien un tercero. El deudor le transmite al fiduciario un bien en garantía del cumplimiento de la obligación. Eso es que en caso de incumplimiento por parte del deudor, el fiduciario puede disponer de ese bien para saldar la deuda con el acreedor. Entonces tenemos fiduciante, deudor, que le transfiere al fiduciario, en su caso, que es el acreedor o un tercero, bienes que garanticen una deuda. Al no cumplimiento de la misma, el fiduciario puede ejecutar esos bienes a los fines de saldar la deuda. Eso es un fideicomiso de garantía.
Cuando hablamos de fideicomiso de inversión, son las operatorias típicas de inversiones bancarias. Cuando decimos fideicomitente es lo mismo que fiduciante, simplemente es concepto de bibliografía. Transmite al fiduciario dinero o activos de otra especie con destino de invertirlo económica en inversiones provechosas. Lo producido para los beneficiarios es el remanente al fideicomisario. Por lo general, en este caso del señor que me preguntó, fiduciante y fideicomisario son la misma persona. Si hablamos de fideicomisos públicos, el administrador es el Ministerio de Economía, el fiduciario es el Banco de la Nación Argentina, y las funciones que atiende son atender situaciones de liquidez, pagar activos, adelantar recursos, financiar programas. Y vamos al fideicomiso que nos va a permitir explicar la operatoria de fideicomiso programas. Si hablamos de fideicomisos públicos, el administrador es el Ministerio de Economía, el fiduciario es el Banco de la Nación Argentina, y las funciones que atiende son atender situaciones de liquidez, pagar activos, adelantar recursos, financiar programas. Y vamos al fideicomiso que nos va a permitir explicar la operatoria de fideicomiso en forma más clara y más sencilla, cuando nosotros nos referimos a fideicomiso financiero. Cuando hablamos de fideicomisos financieros, nos estamos refiriendo ya no a cualquier tipo de fideicomiso, sino que el fiduciante tiene que ser autorizado por la Comisión Nacional de Valores para poder funcionar como fiduciario. O sea que ya los partícipes no son cualquiera, como hablábamos anteriormente, sino que estamos en presencia de un partícipe que tiene que estar autorizado por la Comisión Nacional de Valores, donde el fiduciante recibe en la operatoria certificados de participación, que pueden ser al portador o nominados, endosables o no endosables. Vamos a analizar, ustedes tienen que tener en cuenta cuando yo les hablo de fideicomiso, que fideicomiso es una forma de financiación. No quiere decir ni la mejor ni la única, simplemente una forma que ustedes deben conocer, no porque vayan a hacer ustedes un contrato de fideicomiso porque no están capacitados para hacerlo, pero sí están capacitados para que conozcan cómo es la operatoria y en cualquier trabajo interdisciplinario poder participar. Vamos a ver el caso de un fideicomiso inmobiliario. Si hablamos de un fideicomiso inmobiliario, el fiduciario es el Banco Hipotecario de la Nación. Supongamos entonces que ya tenemos el fiduciario, el banco que es autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Y supongamos que del otro lado del fiduciante podemos tener una persona cualquiera, una persona visible, una persona jurídica, que se represente a través de una empresa, tanto inmobiliaria, constructora o de cualquier tipo. Supongamos que este fiduciante no cuenta con financiamiento, o bien inspeccionó todos los tipos de financiamiento y se decidió porque lo más conveniente en su inversión es un contrato de fideicomiso. Supongamos que esta persona visible o esta empresa, persona jurídica, tiene un terreno costoso en un lugar costoso de Córdoba, supongamos un terreno en pleno centro de Nueva Córdoba, con proporciones de 20 por 30 metros, 20 de fondo, 20 de frente por 30 de fondo, en donde puede elevar un edificio de 10 pisos, 4, 5, 6 departamentos por piso, en donde supongamos que ustedes que están los ingenieros civiles tienen el proyecto, donde tienen el proyecto a su vez de inversión, el estudio de mercado, la demanda compradora, la tasa interna de retorno, todo lo cual lo guardan en una pequeña carpeta. Lo que no cuentan es lo que dice al principio, con financiamiento para hacerlo. Entonces están buscando la mejor opción de hacerlo lo más rentable a ese capital que tienen. Y volvemos a acordarnos qué era la securitización, es la transformación de activos no líquidos en títulos o valores negociables. Entonces incursiona en el mercado de CAPAC y requiere los servicios del mercado de capitales y requiere los servicios de una sociedad fiduciaria autorizada por la Comisión Nacional de Valores. En este caso, supongamos, el Banco Hipotecario de la Nación. ¿Qué firman? Fiduciante con fiduciario. El fiduciante le transmite el dominio. ¿Qué dominio? El dominio pleno y perfecto que tenía sobre ese terreno.
¿sí? Absoluto, exclusivo y perpetuo. Le transfiere el dominio fiduciario al fiduciario, que lo acepta con qué derecho real, un derecho real menos pleno, absoluto, exclusivo y temporario. Y firman lo que se llama un contrato de fideicomiso estableciendo una sociedad fiduciaria. ¿Qué recibe el fiduciante a cambio de esta transmisión? Certificados de participación. Yo les dije que no era cualquier documento, era un certificado de participación sobre los resultados que genere el Fondo para la Construcción y venta de estos departamentos. ¿Qué va a hacer el fiduciario? Emitir los títulos, colocar los títulos. Supongamos que requiere de una empresa constructora. Puede ser el mismo recién que me preguntaba, el mismo fiduciante, puede ser una empresa constructora que ofrece sus servicios para contratar, para llevar a cabo este edificio. ¿Lo hace a través de qué acto jurídico, qué documento? A través de firmar un contrato de obra, lo que vieron la semana pasada. ¿Qué hace el fiduciario? Un programa de emisión de títulos con garantía hipotecaria para colocar entre inversores. Busca las calificadoras de riesgo el fiduciario del proyecto y de los títulos. Mientras más calificadoras de riesgo, más ventajoso los títulos, y le pide para colocar este título a un banco mayorista de inversión una cartera de clientes. La pregunta que les va a surgir ahora, porque ya me la han hecho muchas veces, todas estas partícipes que ustedes van sintiendo, ¿qué van teniendo? Una participación en el negocio. El fiduciario lo hace por X participación, el banco mayorista que coloca o que entrega su cartera de clientes para intervenir en esta operatoria, también lo hace a través de una comisión. Coloca esos títulos, finaliza la construcción. ¿Qué hace colocando los títulos? Busca los beneficiarios, las personas que en vez de ahorrar en un plazo fijo, en comprar dólares, compran estos títulos. ¿Por qué? Porque les da mayor rentabilidad, porque les interesa el negocio. Y con esa compra de títulos y con ese dinero que van aportando por tiempo, van a lograr que se construya ese edificio de 10 pisos con 4 o 6 departamentos por piso, que es lo que quería al principio el fiduciante, el dueño del terreno, y carecía de capital para hacerlo. Se finaliza la construcción, se entregan, ya están listas para vender las unidades. Se venden. ¿Se venden con qué? Con créditos hipotecarios de otro banco. Supongamos que las vende el Banco Hipotecario de la Nación y las compra una cartera de clientes del Banco Santander o de distintos bancos que con créditos hipotecarios se hacen el dinero para comprar estas unidades. Con ese dinero que se recauda, ¿a quién hay que pagarle? Se pagan los títulos de los beneficiarios que no pusieron la plata en plazo fijo, que no las pusieron en dólares, sino que compraron estos títulos porque su rentabilidad era mayor. Y a su vez se le pagan los certificados de participación a aquel que dio origen al contrato de fideicomiso. ¿Qué tiene el banco minorista, que es el que entregó los créditos y con respaldo garantía hipotecario? Una nueva cartera de crédito que puede volver a realizar contratos de fideicomiso. Esta es una operatoria simple de un contrato de fideicomiso. ¿Qué tipo de contrato de fideicomiso? Inmobiliario. Preguntas. ¿Preguntas? Profe, a mí no me queda en claro una cosa. ¿El Lo que sea. financiamiento sería básicamente vender títulos hasta que se llega al cierto monto para hacer la construcción? Títulos quiere decir que usted está comprando un determinado fondo, que usted pone dinero, el inversionista decide comprar estos títulos a los fines que se haga la inversión. Ah, sería como más o menos parecido a cómo funcionan las acciones de empresas, cosas así. No es una acción, es un contrato de fideicomiso. Una acción de una empresa, usted es titular de la empresa. Ok. Acá no estamos hablando de titularidad, acá le estamos hablando de inversión. Acá hay varias personas que quieren ganar, que quieren hacer un Una negocio. pregunta. Por eso es que Los, hablo de una los forma de títulos financiación. capitalizan. ¿Cómo? No Una escuché. pregunta, ¿los títulos van capitalizándose?
Dependerá esto, por eso yo lo primero que les digo es la definición de contrato, un acuerdo de voluntad donde dos o más partes se ponen de acuerdo en una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. ¿Sí? Era como lo haya establecido el contrato. ¿Te contesta? No olviden nunca la Más o menos. definición de contrato, porque son dos personas que se ponen de acuerdo. Si a usted no le interesa, ¿firmaría un contrato? Si a usted le interesa que sean capitalizables, bueno, llevar a su contador y verá cómo es la capitalización, que de qué manera, francés, alemán, no, sí. ¿Está? Profe, le hago una pregunta. Ujú. Escucho. El contrato de fideicomiso entonces podría ser este ejemplo de las personas que compran en Pozo departamentos Puede ser a través de un contrato de fe. Eso es compra en pozo, no un contrato de fideicomiso. Venta en pozo son otra cosa. Acá estamos hablando que hay alguien que era titular del bien, que lo transfiere a otro, que el otro busca quién tiene la plata para invertir en eso, para lograr hacer lo que quería el primero y para que todos saquen un rédito de ese negocio. Ok, ¿Sí? gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por eso es lo que ustedes tienen que saber cuando hablamos de fideicomiso, que es una forma de financiación. Por eso yo cuando hablamos y les dije, yo tengo una persona que tiene un derecho real pleno, en este caso, un terreno costoso. ¿Qué hizo esa persona? Buscar el mejor negocio. Fue al banco y vio cuánto le salía un crédito, pero no tenía garantía para el crédito que necesitaba para hacer un edificio. O era una empresa que ya tenía totalmente comprometido su capacidad de financiación. Fue a hacer otra cosa y le ofrecieron este negocio. O fue otro, otro y otro. Hasta que le ofrecieron un fideicomiso. Y lo que le ofrecía el fideicomiso le pareció interesante. Y por eso hizo un fideicomiso, un contrato, una forma de financiación. Ustedes han sentido hablar de fideicomiso en los cuadros de fútbol, en miles de cosas hay diferentes variedades de fideicomisos. Yo no soy un especialista en fideicomiso, ustedes tampoco lo van a hacer. Simplemente deben conocer la operatoria para que si el día de mañana se lo ofrecen, intervienen, tienen que ser partícipes de, ustedes pueden saber de qué estamos hablando. ¿Alguna otra pregunta? Los títulos, los valores, nada tienen que ver con el bien en sí, ¿no? O también depende del contrato. No sé la pregunta, no la interpreto. Los títulos los títulos que compran, digamos, los inversores, nada tienen que ver con Los beneficiarios, los beneficiarios, sí. Nada tiene sí. que ver con el bien, con los derechos del bien y todo eso. Por eso estamos hablando de los partícipes. Fiduciante, dominio pleno perfecto, que lo transmite al fiduciario. Por eso ustedes parece que se lo repite y debe ustedes decir nosotros no somos tontos. Es a los fines que no lo confundan. Fiduciario, ¿qué derecho real tiene? Un derecho menos pleno, pero es un derecho real. Beneficiarios son beneficiarios, derechos personales únicamente. ¿Sí? Profe, creo que se Compran esos refiere títulos, es el a único que, derecho que tienen. ¿Lo compran por qué? Porque esos títulos le dan una rentabilidad superior a otras formas de financiación, a otras formas de inversión. claro, pero el título vendría a ser el activo no líquido, ¿verdad? Es la Y transformación de activos no líquidos en títulos o valores negociables. Era lo que le decía yo, securitización que da origen. Los títulos son eso, claro, haber transformado ese bien, que era un bien real, en títulos o valores negociables que otros invierten en eso para lograr lo que quería la primera persona. Usted ha salido en búsqueda de inversionistas que le interese el negocio, que le permita a usted cristalizar ese negocio. ¿Pregunta? Me tienen para preguntas, ¿no? O sea, yo no es un tema corto, pero yo con lo que ustedes quieran preguntar, pregunten sin ningún problema, ni siquiera los veo. Y estoy con una gripe que no. ¿Alguna pregunta? Siempre recuerden, es un contrato. Un contrato, un acuerdo de voluntades. Nadie lo obliga. ¿Sí?
Pero entonces, Es una forma de financiación, nadie la obliga, pero la debe conocer porque son herramientas muy utilizadas. Sí, escucho su pregunta. o sea, el fiduciario sigue siendo dueño del terreno y la inversión que se quería hacer, en este caso el edificio, eso es lo que termina siendo la inversión recuperada de los que invirtieron. A ver, no entiendo bien, volvémelo a decir despacito que no entendí. Claro, por eso, porque tenemos al que es el dueño del El terreno. dueño del terreno, Claro. que no Él, puede hacer el edificio, claro, que entonces le transfiere la propiedad de ese terreno a otro, en lo que se llama dominio fiduciario. Mm. Y ese otro que sale a buscar a alguien que quiera invertir en un negocio que él hace, títulos o valores que respaldados por créditos hipotecarios de vivienda unifamiliares, él hace el título, le da, lo redondea al título y lo sale a ofrecer esos títulos, buscando quien les interese comprar estos títulos, invertir en estos títulos para que yo pueda llegar al primer origen que era hacer el departamento. El terreno ya no es más del fiduciante. Ah. Y al final de todo, cuando se termina toda la obra, ¿qué sería Al final de se terminó la obra, se venden las unidades directamente. Beneficiario, el fiduciante no se quedó con el terreno, los beneficiarios tampoco. Es un tercero que es el que se queda con cada uno de los departamentos luego vendidos. Ah, entonces lo que reciben todas las partes al final no es ningún bien, sino dinero en sí. Claro, son títulos, que se invierte en títulos. Podrá ser otro tipo de fideicomiso. Esto es a los fines pedagógicos que ustedes lo entiendan. Pero en este caso, los poseedores de los títulos es lo que yo te dije. Si hacía un plazo fijo por un mes, por un año, me daba esta rentabilidad. Si compraba el dólar blue, me daba esta rentabilidad. Si invierto en estos títulos, me daba esta rentabilidad. Bueno, elijo. Ahí quedó claro. Por eso es que no debemos olvidarnos que es una forma de financiación, una herramienta, nada más que una herramienta, que deben conocerla más o menos cómo es la operatoria. A través de este ejemplo, un poquito más pedagógica. Hay fideicomisos mucho más complejos. Si bien fideicomiso tiene muchos claros oscuros en su interpretación, que lo hacen a veces difícil la interpretación, porque son herramientas nuevas, herramientas que hemos extrapolado de otros lugares del mundo que dieron resultado, que son beneficiosas y que hemos tratado de adaptar con la parte jurídica nuestra para poderla interpretar y utilizar. Si ustedes hacen memoria, no estamos hablando de tantos años de que se habla de fideicomiso. ¿Alguna otra pregunta? El fiduciante, profesora, que pone el terreno. Esto es un contrato, ¿cierto? Tiene un Sí. porcentaje ya determinado, ¿cierto? De ganancias. Certificados de participación en el caso de un fideicomiso financiero. Ajá. Bueno. Ujú. Bien. Vuelva, usted no se olvide de mis palabras, un acuerdo de voluntades. Claro. Si no le interesó el negocio, no lo hizo. Muy bien. Vamos entonces al otro contrato. Por un lado,